¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar sobre la semántica, el significado principalmente, las relaciones semánticas y los vicios del lenguaje. Entonces, para hablar de lo que es la semántica, estamos hablando principalmente de lo que viene a ser el significado de las palabras. Partimos que la semántica es un componente de la gramática, es decir, es una parte de la gramática que estudia al significado lingüístico. Entonces, vamos a hablar de lo que es el significado, las clases de significado, luego de las relaciones semánticas de polisemia, homonimia, con la homofonía, homografía, la paronimia, sinonimia, antonimia. Y luego hablaremos sobre los vicios del lenguaje. Muy bien. Para lo cual, entonces, se ha preparado un material que vamos a compartir para poder explicar estas partes teóricas. Muy bien, entonces tenemos acá lo siguiente, el significado. Cuando nosotros decimos el significado, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Estamos evocando, es decir, estamos trayendo a nuestra mente la idea que hemos formado de un ser o de un objeto. Cuando nosotros decimos el significado, es la idea en sí, es la idea que nosotros hemos formado de cada una de las cosas que están a nuestro alrededor. Las hemos formado a través de unos rasgos conceptuales llamados semas, ¿entendido? Entonces, cuando yo hablo de significado, es la idea que nosotros evocamos, es la idea que nosotros traemos, ¿no es cierto?, de nuestra mente sobre un determinado ser. Por ejemplo, vamos a ver de la siguiente manera. Cuando yo digo el siguiente rasgo, animal, cuando digo este rasgo, sabemos que este rasgo es muy amplio. Si digo solamente animal, puedo pensar en un mamífero, puedo pensar de repente en un insecto, en un ave, etc. Pero luego aparece otro rasgo, mamífero. Entonces ya no puede ser toda la gama de animales. Se va reduciendo entonces ese listado. Luego añado felino. Entonces, cuando digo animal, mamífero, felino, se redujo a un grupo de animales. Y si digo doméstico, animal, mamífero, felino, doméstico, estos rasgos me permiten a mí formar una idea. Y la idea que formo viene a ser el significado. Entonces, la idea que viene a mi mente con los rasgos animal, mamífero, felino, doméstico es gato, ¿no es cierto? Y viene ahí justamente la imagen, la idea que nosotros formamos a través de una serie de rasgos. Muy bien. Como que también podemos tener edificación, pero edificación también es un rasgo muy amplio. Pero si digo una edificación donde residen familiares, entonces viene a mi mente que esto es una casa. Y ahí viene también con la representación de una imagen. Entonces, en conclusión, el significado es la idea que hemos formado a través de una serie de rasgos. Entendido. La idea que hemos formado de todo ser. Pueden ser objetos, animales, personas, todo ser. Muy bien. Ahora, nosotros sabemos que existen clases o tipos de significado. En los tipos de significado podemos hallar principalmente al significado denotado y connotado. Cuando hablamos del significado denotado, estamos hablando del significado de los seres, de los objetos, tal cual son en la realidad, tal cual se les conoce de forma directa. Entonces, el significado denotado es objetivo, se relaciona directamente con el ser, con el objeto, es real. También se le llama significado primario, el significado básico de la palabra. ¿Y dónde se encuentra registrado esto? En los diccionarios, por cierto. ¿Entendido? Entonces, el significado denotado hace referencia directamente al ser tal cual este es. ¿Entendido? Por ejemplo, si yo digo, la tortuga
es un reptil muy curioso. Entonces, cuando yo menciono la palabra subrayada, tortuga, estoy haciendo referencia a ese ser que es un reptil, a ese ser que tiene un caparazón, ¿no es cierto? Y tiene un andar por lo general lento. Entonces, cuando digo la tortuga es un reptil, muy curioso, el significado es denotado, porque menciona al ser tal cual es o como se le conoce, ¿no es cierto? De manera directa, de manera objetiva. Ahora, el significado connotado es el significado figurado. Es decir, yo tengo el término o una palabra y la utilizo de manera figurada, de manera subjetiva, secundaria. Es como quien dice una ampliación del significado. Veamos aquí. El significado connotado es figurado, es secundario, adquiere un valor subjetivo. Por ejemplo, hemos trabajado con la palabra tortuga. Veamos cómo aparece con el significado connotado. Por ejemplo, llegó en último lugar de la competencia. Todo una tortuga. ¿Qué cosa quiere decir aquí tortuga? ¿Se refiere al reptil? No, a una persona, ¿no es cierto?, que es lenta. Por lo tanto, el significado ha sido utilizado de manera figurada o se presenta de manera connotada. Muy bien. Y ahí tenemos justamente a la tortuga, ¿no? Entonces, cuando decimos tortuga, ¿no es cierto?, al ser, al reptil, tal cual, es significado denotado. Y si lo decimos de manera figurada, es el significado connotado. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, tenemos aquí la polisemia, las relaciones semánticas. La polisemia es cuando un término, una palabra, adquiere o toma varios significados. Y estos significados se adquieren o se extienden debido a usos figurados, como hemos visto. Es decir, toda palabra que tome un significado connotado o figurado, entonces ese significado figurado establece la relación de polisemia. Pero la polisemia, como hemos visto en la palabra tortuga, una de las características de este reptil es el andar lento. Entonces, esa característica de andar lento se extiende a las personas, a los seres, entonces se usa de manera figurada, de ahí que se llame connotado. Todas las palabras que tengan significados figurados o connotados o significados parecidos, es decir, que se toma un rasgo de un ser para atribuirlo a otro de manera figurada, todos esos términos forman lo que se conoce como polisemia. Por ejemplo, hay palabras que son polisémicas como ciertos sustantivos. Por ejemplo, cuando digo la palabra cuello, el cuello como parte, por ejemplo, ¿no es cierto?, del cuerpo. Ah, cuello. Pero también se le dice cuello, ¿no es cierto?, a esta parte de la camisa. El cuello de la camisa. ¿Por qué se le dice así? Porque justamente esta parte recubre el cuello, ¿no es cierto?, de las personas. Entonces se usa de manera figurada la palabra cuello en las camisas, por ejemplo. Muy bien. Ahora, la palabra hoja, la hoja de papel, ¿no es cierto? La hoja de un árbol, tienen una textura delgada. De ahí que esta palabra se utilice con ese sentido, con un sentido figurado. Es una palabra polisémica, ¿entendido? Y así puede haber muchas palabras más, ¿entendido? Ya tenemos palabras como pico, artículo, abanico, acción, acero, ala, amigo, amor, arco, baile, bala, banco, etcétera. Tenemos muchas palabras polisémicas, ¿entendido? Muy bien. Así como también no solo sustantivos, también pueden haber verbos polisémicos.
Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Cuando alguien, por ejemplo, menciona la palabra, vamos a suponer, la palabra echar. Echar significa expulsar, echar fuera, ¿no es cierto? Entonces, cuando alguien dice, vamos a suponer, no echa, ¿no es cierto?, la basura. Entonces significa botar, arrojar la basura, ¿no es cierto? O cuando alguien dice, por ejemplo, echa esos condimentos. Entonces, en ese caso, también significa rociar, vaciar. Entonces, la palabra extiende su significado, ¿no es cierto?, que tiene que ver en el fondo con arrojar, botar, etcétera. ¿Entendido? Así como también podemos tomar, por ejemplo, la palabra tomar, que vino en un examen de admisión, ¿entendido? La palabra tomar, tomaron la ciudad por la fuerza, tomar la ciudad, apoderarse de ella para hacerla para uno. O también, en ese examen vino la palabra tomar en el sentido de beber, tomó, ¿no es cierto?, la chicha, por ejemplo. Tomar, hacer para sí, tomar posesión. Entonces, hay que tener en cuenta que hay que reflexionar sobre el significado de las palabras y buscar cómo es que se amplía el significado, ¿ya? Muy bien. Ahora, vamos a ver aquí la homonimia. Se habla de homonimia cuando entre dos o más palabras con distinto origen que tienen la misma pronunciación y se escriben a veces igual. Debido a sus orígenes diferentes, sus significados no guardan semejanza. A diferencia de la polisemia, en la polisemia las palabras guardan semejanza, amplían el significado. En cambio, en la homonimia no existe, digamos, una semejanza directa. La escritura y pronunciación son semejantes, digamos, ¿ya? Pero no en sí la base significativa en este caso, ¿entendido? Por ejemplo, tenemos la homografía. Se llaman homógrafos cuando se escriben igual. Se escriben igual, ¿entendido? Pero no tienen nada en común. Por ejemplo, vino al evento dominical para degustar el vino de Ica. Aquí notamos que la palabra vino se escribe igual en ambos casos, pero el significado es diferente, no tiene nada que ver en todo caso. Vino al evento, vino de venir, ¿ya? Vino al evento, venir, estuvo presente en el evento. Para degustar el vino de Ica se escribe igual, pero en este caso vino se refiere a la bebida fabricada de la uva fermentada. Se escriben igual, pero no guardan una relación significativa. Entonces se llaman homógrafas. Homo, de semejante, parecido, igual, en este caso. Y grafos, de letra. Se escriben igual, ¿no es cierto?, pero no guardan un significado en común. Luego tenemos aquí, el director de la banda entregó la banda multicolor a la reina. El director de la banda, en este caso la banda se refiere a un elenco musical, a un grupo musical. Entonces, entregó la banda multicolor, que viene a ser una cinta que atraviesa el pecho. Entonces, notamos que la escritura es igual, banda. Sin embargo, no se establece una relación significativa entre ellas. ¿Entendido? Entonces, la homonimia se divide en dos casos. La homografía, se escriben igual, pero no guardan relación significativa. Luego tenemos aquí la homofonía. Quiere decir que suenan igual o parecido y tampoco guardan relación significativa. Por ejemplo, tuvo un trato acerbo por su acervo de problemas. En este caso, acervo y acervo, si bien es cierto que suenan igual, tienen una letra que los diferencia. Acervo con B y acervo con V.
¿Qué es lo que quiere decir acerbo con B? Quiere decir amargo, agrio o de un mal trato. Cuando dice tuvo un trato acerbo, o sea, tuvo un trato amargo, agrio, un trato malo. Por su acervo de problemas, acervo con V significa conjunto, grupo, o sea, varios problemas en este caso. Luego tenemos el siguiente ejemplo. El luchador de sumo ingirió un zumo de betarraga. En este caso, sumo con S se refiere a un luchador de un arte marcial, ¿no es cierto? Asiática, ¿no? Esos gorditos que ustedes han visto, ¿no? En luchas. Entonces, sumo con S. Ingirió un zumo con Z, es decir, un extracto, en este caso de betarraga. Entonces, mucha atención. Entonces, homonimia puede ser de dos tipos. Puede ser los homógrafos, se escriben igual, pero no guardan ninguna relación significativa. Y la homofonía u homófonos se escriben, ¿no es cierto?, de manera parecida, tienen sonido parecido y no tienen tampoco ninguna base significativa semejante. Entendido. Ahí está, por ejemplo, el peleador de sumo, y luego vemos ahí justamente el zumo, que se escribe con Z, que es el extracto de alguna fruta. Muy bien. Ahora tenemos acá lo siguiente, la paronimia. Cuando hablamos de paronimia, estamos hablando de un par de palabras que tienen parecida escritura y pronunciación. Y esto se parece o se asemeja a los homófonos, ¿entendido? Vamos a ver cuál sería la distinción en todo caso entre ellos. Por ejemplo, la palabra cardenal y cardinal. Cuando decimos cardenal, cardenal con la vocal E, significa un miembro de la Iglesia Católica, uno de los cargos máximos en esa institución, el cardenal. Ahora, cuando digo cardinal, la diferencia es la siguiente, cardenal E, cardinal I. Y cardinal significa principal, significa elemental, que es muy importante. Entonces, cuando digo cardenal, es un miembro, ¿ya? Un cargo que se ejerce en la Iglesia Católica. Y cardinal es importante. Cardenal, cardinal. Hay una letra que los diferencia, en este caso una vocal. Luego tengo la palabra diferente y deferente. Cuando digo diferente, es distinto, ¿ya? De otra manera. Cuando digo deferente, significa que es respetuoso, cortés. Entonces yo puedo decir, ese cuadro es diferente del anterior. Son distintos. Usted es muy deferente con las damas, es decir, muy respetuoso. Entonces notamos que en las palabras parónimas la diferencia se da, ¿no es cierto?, por una vocal en el sistema escrito. También tenemos azar, azahar. En este caso notamos que azar significa fortuito, casual. Ganó la lotería eligiendo los números al azar, es decir, de manera eventual, los que vengan, ¿no es cierto? Y acá digo azahar. En este caso podemos notar que se ha incrementado, ¿no es cierto?, una H y una A. Entonces, azar es una flor, es la flor del naranja. Entonces, podemos notar que en la paronimia hay una distinción por una letra que puede ser una vocal, o se puede incrementar o añadir, ¿no es cierto?, una letra también. Luego yo digo esotérico, exotérico. En este caso, la distinción ya no es por una vocal ni por el incremento de una letra, sino por una consonante. En este caso, esotérico significa que está oculto, que está escondido, que no se ha manifestado. Y exotérico, la diferencia es aquí que en lugar de S aparece una X, ¿entendido? Y eso quiere decir que se manifiesta, ¿entendido? Que es público. O sea, que aparte de ser parónimos, son antónimos. ¿Listo? Entonces la paronimia se establece cuando la diferencia se da por una consonante, se da por una vocal
o por el incremento, tal vez, de una letra. Ahora, cuando yo digo, por ejemplo, en los casos anteriores, ¿no es cierto? Vamos a revisar esos casos, ¿sí? Los casos anteriores eran de la homonimia, sumo y sumo, acervo, acervo. Si bien es cierto que podríamos mencionar que también se establece ahí una paronimia, es preferible decir que son homófonos cuando los sonidos que los distinguen son BV, SCZ, SCZ, EY, no sé, o doble L y la Y o Y. Principalmente en esos casos, GJ, ahí podemos hablar de homófonos. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, vamos a pasar al caso de la hiperonimia, hiponimia y cohiponimia. Hablamos de hiperonimia, hiper, cuando menciona a un nombre, digamos, general, a una categoría mayor. Y cuando decimos hiponimia, estamos hablando de una categoría menor. Hiper es grande, un nombre grande. Abarca una categoría mayor. Hiponimia, hipo significa una categoría especial o que está dentro de los hiperónimos, integrantes. Por ejemplo, lo puedo mencionar de esta manera. Cuando yo digo la palabra ave, ave, si bien es cierto, es un término general. Ahora, yo digo paloma, pato, ganso, guacamayo, loro, golondrina, buitre. Ellos son, ¿no es cierto?, en su conjunto que los agrupa que son aves. Entonces, cada integrante, a ese grupo de integrantes, le voy a llamar hipónimos. Hipónimos. Ave, que es el nombre macro o general, viene a ser el hiperónimo. Y si yo junto ave, junto loro, guacamayo, es decir, estos términos, se está formando una cohiponimia, cuando uno, integrantes o hipónimos. El nombre grande, macro, el hiperónimo. Muy bien. Entonces, podemos mencionar también de esta manera que la hiperonimia es género y la especie. La hiponimia es especie a género. O podemos mencionar la cohiponimia, que sería especie a especie. Por ejemplo, si digo ave, ave es un grupo grande, general, macro, vendría a ser un hiperónimo. Ahora, si yo quiero mencionar los hipónimos, serían los integrantes o quiénes o cuáles son esas aves. Entonces, digo paloma, cóndor, tucán, guacamayo, gorrión. Son los integrantes, son las aves, digamos en sí. Por lo tanto, son los hipónimos. Ahora, si yo agrupo paloma, cóndor, ¿qué es lo que tengo ahí? Tengo los cohipónimos. ¿Entendido? Muy bien. A ver, yo podría dar el siguiente ejemplo. Vehículo. Vehículo es un nombre grande, general. Vehículo viene a ser un hiperónimo. Ahora, yo digo tren, barco, avión, motocicleta, bicicleta. Ah, ¿qué estoy mencionando? Los integrantes. ¿Cómo se llama eso? Hipónimos. Bicicleta, tren, vendrían a ser cohipónimos. Eso es. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, yo podría decir continente, referido al espacio geográfico. Si digo continente, vendría a ser hiperónimo. Yo digo América, Asia, África, Oceanía. Ah. Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? Europa, me falta, ¿no? ¿Qué estoy diciendo ahí? Los continentes, los integrantes, vendrían a ser hipónimos. África, Asia, vendrían a ser cohipónimos. Muy bien, esa es la idea para redondear. Ahora, pasemos a lo siguiente, la holonimia y meronimia. Cuando hablamos de holonimia, estamos hablando de un vínculo o relación de todo a parte. Y la meronimia es de parte a todo. Veamos aquí. La holonimia es la relación que se presenta entre el todo, holónimo, y una de sus partes, que es el merónimo. Si la relación es inversa, es decir, parte, todo, entonces hablamos de meronimia. Ahora,
también se puede hablar una parte y otra parte del mismo elemento. Parte de un mismo elemento es conocida como comeronimia. Veamos, por ejemplo, automóvil es un todo y motor es una parte. Por lo tanto, esa relación, el todo que es el automóvil y la parte que es el motor, entonces como empezamos por el todo, luego la parte es holonimia. Ahora, inversa. El motor es una parte, el automóvil es el todo. De parte a todo se denomina meronimia. Y aquí tenemos, por ejemplo, un hermoso automóvil que es el todo y luego tenemos una parte de él que es el motor. Entonces, automóvil a motor, ahí hablamos de holonimia. Ahora, de manera inversa, el motor, que es una parte, y luego el todo, que es el automóvil, parte a todo, estamos hablando de la meronimia. Muy bien. Ahora hablaremos sobre la sinonimia. Si bien es cierto que en este tema, no lo he mencionado, pero es muy importante el conocimiento del vocabulario. Ese vocabulario ustedes lo revisan en el curso de razonamiento verbal y a través de los años ustedes han ido incrementando su vocabulario, que es muy importante para los temas de semántica, como sinonimia y antonimia. La sinonimia se presenta cuando las palabras guardan significados semejantes o iguales. ¿Entendido? Por ejemplo, yo podría decir lo siguiente: diario y cotidiano. Por ejemplo, él diariamente lee, ¿no es cierto? Él lee una revista, que sería de manera semejante a decir que cotidianamente lee una revista. Los términos, ustedes se dan cuenta, son semejantes, no son directos en este caso. Luego, ileso. Salió ileso del accidente, es decir, salió sin ningún daño físico. Yo digo, salió indemne de ese, ¿no es cierto?, accidente. En este caso significa sin daño o perjuicio físico. Por lo tanto, aquí los significados son más directos, son iguales, son sinónimos también. Luego tenemos decrépito, anciano, viejo, vetusto, caduco, acabado, senil. Cuando digo decrépito se refiere a un anciano con muchos achaques. Cuando digo anciano se refiere a una persona que pasa los 60 años. Cuando digo viejo se utiliza de manera popular para mencionar a los ancianos, pero viejo se le dice a los objetos principalmente que tienen muchos años. Entonces las palabras son sinónimas, pero son sinónimas con significados tal vez no directos, sino semejantes. Cuando digo vetusto, quiere decir que está entrado en años o es muy usado, si es un objeto. Cuando digo caduco, es porque su periodo ya de vigencia ya culminó, es decir, está en el último momento o en la última etapa, ¿no es cierto?, de su uso. Entonces se podría decir que ya está vetusto, viejo, ya, acabado, de igual manera, y la palabra senil, ¿no es cierto?, se aplica a los ancianos o senectos. Quiere decir que las palabras sinónimas pueden significar exactamente lo mismo y a veces de manera parcial. De ahí que algunos mencionen que hay sinónimos absolutos y hay sinónimos relativos. ¿Entendido? Muy bien. Y tenemos un ejemplo más: entero, completo, total, íntegro, cabal, absoluto y cumplido. Son sinónimos, ¿no es cierto?, porque guardan semejanza significativa. Es decir, estos son relativos, podríamos decir. Ahora, la antonimia. Cuando hablamos de la antonimia, estamos hablando de la relación semántica cuando los significados son opuestos. Por ejemplo, leal. El antónimo es desleal, lo opuesto, lo contrario. Apagado,
su antónimo es encendido, lo contrario, lo opuesto. Yo digo largo, lo contrario es corto. Son antónimos, dan la idea contraria, opuesta. Y acá tenemos el clásico, ¿no? Gordo, ¿no es cierto? Flaco. Estos son ejemplos de antonimia. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre los vicios del lenguaje. Cuando hablamos de los vicios del lenguaje, estamos hablando de las incorrecciones que se presentan en el habla y en la escritura por no respetar las normas o reglas gramaticales. ¿Entendido? Entonces, ¿qué son los vicios del lenguaje? Son formas inadecuadas de construcción gramatical o el empleo inadecuado de las palabras, lo cual genera o dificulta la correcta interpretación comunicativa. Es por ello que se van a dar mensajes ambiguos o el mensaje no va a llegar con la calidad que uno pretende. ¿Entendido? Entonces tenemos acá los principales. El barbarismo, que es la escritura inadecuada. Por ejemplo, polvadera, cuando lo correcto es polvareda. Cacofonía, cuando el sonido es desagradable. Carlos o Oscar, cuando lo correcto es Carlos u Oscar. El solecismo son errores en las estructuras sintácticas. Por ejemplo, la jauría se acercaban. Como jauría es sustantivo, ¿no es cierto?, colectivo, el verbo debe ir en singular. La jauría se acercaba y no acercaban. Ambigüedad, enunciado impreciso. Polo para mujer de cera. La mujer no es de cera, sino que el polo está elaborado con cera. El polo, ¿no es cierto?, de cera para mujeres. Redundancia, la repetición innecesaria de un término, ¿no? Se reitera o repite un término, ¿ya? Y este ya no es necesario. El ave voló por los aires. Simplemente el ave va por los aires o el ave voló, ¿no es cierto? Entonces, estos vicios del lenguaje, aparece un personaje muy famoso acá, ¿no? Porque yo, como digo una cosa, digo otra, ¿no? Recordada Chimoltrupia, ¿no? Que cuando la escuchamos es un ejemplo claro sobre el uso de los vicios del lenguaje. Muy bien, ahora tenemos acá lo siguiente, el barbarismo. Cuando hablamos del barbarismo, estamos hablando de esa incorrección que se da en la escritura y por ello también es llevada al habla. Por ejemplo, cuando se añaden sonidos, se suman o se adicionan sonidos. Por ejemplo, en la palabra trasplante y trasplante, ¿no es cierto? Cuando lo adecuado es trasplante, ¿entendido? Luego tenemos acá cuando se omiten, es decir, cuando falta, ¿no es cierto?, más bien un sonido. Por ejemplo, madrastra, cuando lo correcto es madrastra, la inserción de esa R, ¿ya? Luego tenemos aquí por la permutación de sonidos, es decir, un sonido aparece donde no le corresponde, o sea, se mueve de posición. Por ejemplo, vamos a decir lo siguiente, dentrífico, cuando es dentífrico, dentífrico, ¿entendido? Luego tenemos acá la pronunciación inadecuada, cangrena, cangrena, cuando lo adecuado es gangrena, gangrena, ¿de acuerdo? Luego tenemos aquí la conjugación inadecuada de los verbos. Por ejemplo, el famoso satisfacerá, cuando lo adecuado es satisfará, satisfará, ¿entendido? Luego tenemos aquí la acentuación incorrecta. Por ejemplo, como existe la palabra polícromo, decimos monócromo, cuando la palabra monócromo no existe. Lo correcto es monocromo. Muy bien. Y por último tenemos el uso incorrecto de las letras o grafías. Por ejemplo, obispo, obispo con V, cuando lo correcto es escribirlo con B, obispo. Luego tenemos aquí la ambigüedad.
es otro vicio del lenguaje muy frecuente. La ambigüedad también es llamada anfibología. Se presenta cuando una palabra o frase hace que el enunciado tenga más de una interpretación. Más de una interpretación. Por ejemplo, el juez condenó al señor Arias por estafar a su hermana. El juez condenó. ¿A quién condena este juez? Al señor Arias por estafar a su hermana. ¿Pero la hermana de quién es? ¿Del señor Arias o es la hermana del juez? Entonces se presenta una doble interpretación, ¿no? ¿La hermana era del juez o del señor Arias? Entonces esa oración es ambigua o anfibológica. Siguiente. Mario fue a conocer la casa de su tío en su moderna camioneta. A ver aquí. Este señor Mario va a conocer la casa de su tío. Pero acá viene la parte anfibológica. En su moderna camioneta. ¿Esa camioneta a quién le pertenece? ¿A Mario o al tío de Mario? ¿De quién es la camioneta? ¿De Mario o de su tío? Siguiente. Cuando Elías se fue con su padre, ya tenía cáncer al estómago. A ver, ¿de quién es el cáncer? ¿De Elías o del padre de Elías? ¿Quién tenía cáncer de estómago? ¿Elías o su padre? Siguiente. Elsa vio a Elena con su perro y aprovechó para darle su collar. Entonces, ¿el collar de quién es? ¿De quién es el collar? ¿Es de Elena o de su mascota, el perro? Porque también sonaría anfibológico decir el perro de Elena, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora veamos la redundancia o pleonasmo. Se habla de la redundancia cuando se escribe, se añade un término o una frase innecesaria. Es decir, que reitera o repite información que ya está mencionada. Por ello es en vano escribir o mencionar esa palabra o frase. Por ejemplo, es incorrecto. En Pasco estuvo aterido de frío. La palabra aterido significa que está congelado o que tiene mucho frío. Entonces, solo se debe decir en Pasco estuvo aterido. Se supone que es por el frío. Sufrió una hemorragia de sangre. Decir hemorragia es la pérdida abundante de sangre. Entonces, no es necesario decir de sangre, ya que hemorragia contiene en su significado ello. Jóvenes, pasen adentro, por favor. Si se les pide que pasen, es adentro. Por lo tanto, lo correcto es jóvenes, pasen, por favor. Siguiente. Tenemos lo ha visto con sus propios ojos. En estos casos ya no son palabras, ahora son frases que hacen redundar al texto. Lo ha visto con sus propios ojos. Con sus propios ojos indica o señala que ha sido visto. Por lo tanto, solo se dice lo ha visto. El avión volaba por los aires. El avión volaba. Tiene que volar por los aires. Tiene solo hijas mujeres. Y esto es muy clásico. Tiene hijos varones, tiene hijas mujeres. Si son hijos, son varones. Si son hijas, son mujeres. Solo se diría o se dice, tiene solo hijas. Dibujó un círculo redondo. Solo dibujó un círculo y punto. Muy bien. Ahora vamos a hablar, por último, de la imprecisión léxica. Como su nombre lo indica, imprecisión. Es decir, que se usan términos inadecuados, que no son precisos, habiendo o existen términos indicados para ser mencionados. A estas palabras que se utilizan de manera imprecisa se les llama palabras baúl. Es como si fuera un cofre donde se va a echar, ¿no es cierto? No es cierto, ahí esas palabras por ser las más simples. Por ejemplo, hace. Cuando alguien dice, por ejemplo,
hace paredes. No es correcto decir hace paredes, sino construye paredes. ¿Entendido? ¿Hace poemas? No. Escribe poemas. Ajá. ¿Entendido? ¿Hace planos? Diseña planos. ¿Entendido? Hace. Eso es. Muy bien. Hay otros términos, baúl, como tiene, algo, cosa, poner, decir. Muy bien. Veamos ejemplos. Y ahí está. Ahí echan esas palabras. Al baúl, ¿no? Veamos. Tiene un puesto importante en la directiva. Suena bien. Parece que todo va bien ahí, ¿no? Tiene un puesto importante en la directiva. Ese verbo tiene es una palabra baúl, una palabra comodín, le dicen otros. Es más preciso decir desempeña un puesto importante en la directiva. Siguiente. No hay obstáculo que pueda impedirlo. No hay obstáculo. Hay un término más preciso. Claro que lo hay. ¿Cuál es? Aquí está. No existe obstáculo que pueda impedirlo. Siguiente. Puso mantequilla en las tostadas. Profesor, ¿está bien? No. Hay un término más preciso en lugar de decir puso mantequilla en las tostadas. Y ese término es untó. Untó mantequilla en las tostadas. Muy bien. Entonces, hemos llegado a la parte final. Hemos aprendido, hemos recordado lo que viene a ser el significado. Luego, las clases de significado, las relaciones semánticas y los vicios del lenguaje. Muy bien, jóvenes, siempre atentos y dispuestos a aprender. Nos vemos en nuestra próxima clase y se cuidan mucho. Gracias.